Recuerdo que mi papá se dedicaba a la agricultura, como ya se los he manifestado en sesiones anteriores, y que sus cultivos salía a venderlos a la terminal en Escuintla y muchas veces él me llevaba con él. La mayoría de ocasiones era para que le ayudara a cuidar los costales de chile, los costales de papayas, los costales de pepino, mientras él iba a ofrecerlos a los vendedores o revendedores en la terminal. Para mí era aburrido quedarme cuidando las cosas. Me encantaba estar con él y escuchar cómo él platicaba con los compradores. Y siempre vi esa actitud del comprador de decirle: esos chiles no son muy buenos, no se miran muy bien. Y mi papá decía: no, pues son buenos. Mi papá decía que eran de alta calidad lo que estaba vendiendo. El comprador decía que era de mala calidad y siempre me pregunté por qué dice que es de mala calidad. Y tal vez la respuesta es obvia, ¿verdad? O sea, él no quería reconocer la calidad porque había que pagar más. El comprador quería pagar menos, mi papá quería venderlo en más y empezaba en ese estira y encoge de que sí, de que no, hasta que al fin lograban llegar a un acuerdo. El negocio se hacía. Y yo observaba. Pero mientras observaba, aprendía la forma de hacer los negocios. Recuerdo que en determinado momento, estando ya a esa edad de los 5 o 6 años, yo tuve la oportunidad de que mi papá estuviera sembrando maíz. Mientras sembraba el maíz, porque de hecho sembrábamos el maíz, después de eso había que limpiarlo, había que calzarlo, había que echarle veneno para que no se lo comiera el gusano, los cojoditos de las milpas. Entonces me ocurrió una idea. Se me ocurrió decirle a mi papá que en lugar de que me pagara, porque nos pagaba a nosotros sus hijos por trabajar con él, se me ocurrió de que mejor me diera un surco, una fila, una hilada de maíz, y que pues yo iba a trabajar con él en todo el terreno, pero que ese surco iba a ser mío. Y él aceptó, estuvo de acuerdo, y entonces pues ese surco de maíz yo lo cuidaba un poco más de lo que cuidaba el resto. Lamentablemente él me dio el primer surco, el surco que estaba pegado al cerco, y a la orilla del cerco había un camino y nosotros caminábamos por ahí. La tierra en cierta manera estaba dura y no creció lo suficiente la milpa porque le pegaba la sombra, no le daba lo suficiente el sol, y entonces fueron pues los elotes pequeños. Y entonces dije yo: no, la próxima vez, el próximo año haré lo mismo y le voy a pedir a mi papá, pero un surco del centro. Y así lo hice. El próximo año le pedí un surco que me diera del centro y salieron muy buenos elotes. Los fui a vender a las tiendas, los elotes. Y en ese tiempo más o menos fue que mi papá empezó a viajar a lo que vendría siendo la ciudad, a Villanueva. Es un municipio del departamento de Guatemala. Empezó a viajar ahí a vender los elotes que mi papá cultivaba, los salía a vender en el parque de Villanueva asados. Entonces mi papá por lo general viajaba una vez a la semana y el resto de tiempo estaba con nosotros allá en la costa, en el terreno, trabajando, pero a la vez empezó a venir. De repente ya venía mi mamá con él, de repente se traía a mi hermana mayor o a mi hermano, y entonces empezó ya no a vender por mayor a los revendedores, sino que a vender él directamente al menudeo. En ese tiempo él se quedaba a dormir pues en algún lugar donde él había alquilado un cuarto para poder vivir, y más adelante ya mi papá pues le dieron un local, un espacio en el mercado de Villanueva, y en ese mismo local mi papá se quedaba a dormir. A veces era ahí para cuidar también la mercadería, y a veces pues se iba a dormir a un cuarto donde alquilaba, de donde cuando venían ellos y a mí que me traían muy de vez en cuando, pues ahí nos quedábamos a dormir todos en ese cuarto. Eso era básicamente en Villanueva, aunque nosotros donde vivíamos en la costa también era un solo cuarto donde vivíamos todos prácticamente ahí,
Ahí estaba, normalmente en una cama dormíamos dos, pues mi hermano dormía en una cama, mis hermanas dormían hasta tres en una sola cama porque no había espacio. De hecho, el cuarto era como de unos 3 por 3 metros, no era una gran casa, era un cuarto pequeño, pero ahí fue donde nosotros crecimos, ahí fue donde nos desarrollamos, ahí fue donde prácticamente nos pusieron las bases para convertirnos ahora en lo que somos. Seguiré en la próxima sesión. Nos vemos.